Entonces vamos a orar y empezamos. Amado Señor, Dios grande, bueno, amoroso, gracias por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos, Señor, aún en medio de nuestras fallas, de nuestros errores. Te pedimos antes que nada que nos limpies, que nos purifiques, que quites de nosotros cualquier mancha de pecado, Señor. Somos conscientes de que ese pecado estorba nuestra relación contigo y por eso queremos pedirte que nos limpies y nos santifiques, que cada día nos hagas más parecidos a tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos regalas. Gracias por las personas que han dispuesto su tiempo para estar acá, siguiendo formalmente cada una de estas enseñanzas. Y te pedimos por aquellos que han tenido algún inconveniente, ya sea de tecnología, ya sea de trabajo, ya sea de haber olvidado la clase. Te pedimos, Señor, que mediante esta grabación ellos puedan escuchar la lección, ponerse al día y conocer a fondo este tema tan, pero tan interesante que tiene que ver con saber a ciencia cierta lo que es la Biblia, lo que es tu palabra. Entregamos este tiempo en tus manos, mi Señor, y te pedimos que nos acompañes. Y te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar a mirar qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y ojalá el mundo entero tuviera este mínimo conocimiento que vamos a tener en el día de hoy de qué es la Biblia. Si la gente entendiera qué es la Biblia, el mundo cambiaría por completo. El mundo cambiaría por completo. Porque este precioso libro que tenemos en nuestras manos es verdaderamente un manual de vida que la gente desconoce. Y por el hecho de desconocerlo, es que están sucediendo tantas barbaridades en el mundo entero. Por el hecho de desconocer lo que Dios quiere, lo que Dios dice, es que el mundo está vuelto al revés. No es solamente Bucaramanga, Colombia, Sudamérica, es el mundo entero. Como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno, porque la gente le cree más al diablo que a Dios, porque la gente no quiere escuchar lo que dice la Biblia, porque ignora que realmente es la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos este libro ya como creyentes y empezamos a leerlo, empezamos a estudiarlo, empezamos a meditarlo, ¿qué sucede? Que automáticamente viene ese crecimiento espiritual, porque es un libro escrito de una manera tan clara y tan perfecta que uno inconscientemente se va enamorando de él y cada día siente como más y más deseos de conocerlo. Entonces, quiero que hoy entendamos que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Hagan de cuenta que Dios escribió con su propia mano cada una de las cosas que están escritas en este libro. De manera que podemos confiar 100% en que no hay ningún error. Todo lo que está escrito es lo que Dios quiere que conozcamos. Así es. Todo lo que está escrito es lo que Dios quiere que conozcamos. Todo lo que está escrito es lo que Dios quiere que vivamos, que entendamos. Digamos que es la herramienta que Dios ha usado para transformar nuestras vidas.
Y quiero que vayan a su material, ahí en la introducción, y miren estas frases tan impactantes que alguien escribió acerca de la Biblia. Cada una de ellas es contundente, ¿sí? Habla por sí sola. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Cada una de esas frases es tan exacta, es la mente de Dios. Si nosotros queremos saber qué piensa Dios, vamos a la Biblia. Y ahí está claritico, sin pagar ni un solo peso. Ahí podemos abrirla y mirar qué es lo que Dios piensa. Si queremos saber cómo ser salvos, ahí está el camino de la salvación, tal como lo vimos en la tercera clase. Lo que tiene que hacer el hombre, reconocer que es pecador, arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón, reconocer la obra de Cristo en la cruz e invitarlo a morar en su corazón. Ese es el camino de la salvación. El destino de los pecadores. ¿Cuál es el destino de los pecadores? El infierno. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Y la Biblia lo describe como un lago de fuego y azufre, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ese es el destino de los pecadores. Y la felicidad de los creyentes. Es que si queremos ser felices, ¿qué tenemos que hacer? Conocer este libro, guardarlo en la mente, guardarlo en el corazón y vivirlo. Vivirlo. Dice luego algunos consejos. Léala para ser sabio. Créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Si uno quiere ser sabio, si uno quiere conocérselas todas y poder enfrentar cualquier situación, mire lo que diga la Biblia y haga lo que diga la Biblia. Y nadie será capaz de refutarle, ni el científico más célebre que haya sobre la faz de la tierra podrá refutarlo, porque es lo que dice Dios. Si la creemos como lo creímos cada uno de los que estamos acá, fuimos salvos. Por creer en lo que dice la Biblia, cada uno de nosotros recibió a Cristo en su corazón y fue salvo. Y practíquela para ser santo. Ahora les aclaro, la Biblia habla de dos tipos de santidad. Una santidad posicional, es decir, en el momento en que ya somos salvos, somos santos delante de Dios. Y cuando ustedes pueden mirar cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento y se dirige a los santos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Ya tenemos esa santidad posicional. Y la otra es la santidad progresiva, que se va dando en el momento en que vamos conociendo, guardando y practicando cada una de las cosas que la Biblia nos enseña. Luego dice, contiene la luz para dirigirle, alimento para sustentarle, consuelo para animarle. Cuando decimos luz para dirigirle, hagan de cuenta que ustedes se levantan, tienen miles de cosas en la cabeza y le preguntan a Dios, Señor, dime qué hago. Por acá o por acá. Y si conocen la Biblia y entran en la Biblia, Dios les va a mostrar cuál es el camino correcto. Dios nos dirige con esa luz que ilumina nuestro camino. ¿Sí? Dice además que es alimento para sustentarle. La Biblia se compara con todo tipo de alimentos. ¿Recuerdan? En la clase pasada veíamos el pasaje en 2 de Pedro 2,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ustedes van a ver que hay pasajes de la Biblia que comparan la palabra de Dios con el pan, con el trigo, con la carne, con muchos alimentos, ¿sí? Porque nos sustenta día a día espiritualmente y contiene consuelo para animarme. Yo creo que si alguien se levanta deprimido o en cualquier momento del día tiene problemas delicados, que dice, yo no puedo más, va a la palabra de Dios y Dios lo va a consolar. Le va a decir, esto es lo que hay que hacer. Hay un pasaje en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y el Dios de paz que estará con vosotros nos dará la salida, nos dará la paz, nos dará la fortaleza para seguir adelante. Y termina diciendo, es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Mejor dicho, aquí podríamos escribir 50, 60, 70 frases sobre lo que es la Biblia y no nos equivocaríamos, porque es un libro perfecto, es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros este libro asombroso? ¿Qué significa? Para la mayoría de la gente, digo la mayoría, son muchísimos. La Biblia es un libro respetable, pero nunca lo miran. Miren ustedes, la mayoría de los hogares tienen una Biblia abierta sobre un atril y hasta le ponen veladores, veladoras. Un día estos la queman, ¿sí? Le ponen veladoras y le ponen flores y está abierta, adivinen dónde, en el Salmo 91. En el Salmo 91. Y entra uno a esas casas y esa página está amarilla, esas dos páginas donde está el Salmo 91. Pero por curiosidad, pasen una página hacia adelante o una página hacia atrás. Blanquita, blanquita, blanquitas. Nunca jamás la han mirado. De pronto por curiosidad, pero no le dan la importancia que tiene, que es la palabra de Dios. Mejor dicho, tienen a Dios presente en sus hogares, diciéndoles, por favor, escúchenme. Pero no lo escuchan, no lo escuchan. El Señor Jesús en Apocalipsis 6:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero él toca y toca y nadie le abre, nadie lo escucha. La mayoría de la gente lo ignora. Cuando uno habla de la Biblia, ante los científicos, ante los eminentes, ay Fabio, no sea ridículo. Eso es un libro pasado de moda. Y les digo yo, ¿y lo han leído alguna vez? No, pero ¿quién se va a poner a leer eso que escribieron hace 2000 años? ¿Quién se va a poner a leer eso? Pues yo me pongo a leerlo. Y yo lo leo y lo medito y se cumple la promesa de Dios. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, lo hemos mencionado. Josué 1:8 es ese pasaje. Entonces, el propósito de esta lección es entender
a la luz de la misma palabra de Dios lo que es la Biblia y qué es lo que Dios desea que hagamos con su palabra. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Qué libro tan hermoso, qué libro tan precioso. Yo me lamento haber desperdiciado 45 años de mi vida, teniéndolo ahí guardado en una biblioteca sin abrirlo, porque no lo conocía, no sabía lo que era. Ustedes ya lo van a saber y la mayoría de ustedes están jóvenes, tienen toda una vida por delante para vivir esa vida de acuerdo a lo que Dios quiere, haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces voy a compartir la pantalla para irles mostrando los pasajes que vamos a mirar en la clase de hoy. ¿Qué es la Biblia? Y vamos a mirar lo que dice la Biblia de sí misma, ahí en el punto 1. Vamos al Salmo 19, versículos 7 a 9. Ahí la misma Biblia lo define. Hablando de la Biblia, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahí vamos a ver cuatro cosas en ese pasaje. Primero, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, la Biblia es perfecta, sin mancha, completa o enteramente de acuerdo con la verdad y la realidad. Y es por eso que nadie ha sido capaz de encontrar un error en la Biblia. Nadie ha sido capaz de encontrar una contradicción en la Biblia, porque es perfecta, es perfecta. Miren lo que dice el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Qué comparación tan clara. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, dice el mismo pasaje que convierte el alma. Es decir, la Biblia es el único libro que puede convertir el alma. Es el único libro que es capaz de transformar al ser humano, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo. Convertir un borracho, mentiroso, grosero, sin vergüenza, morir en un hombre que ama a Dios y que habla de Dios sin temores de ninguna clase. Y creo que cada uno de ustedes, en la medida en que vayan avanzando en este camino, van a poder comprobar lo que Dios hace a través de su palabra. Mire cómo le habla Pablo a los tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo era un idólatra,
me iba a la iglesia San Francisco, allá en el barrio San Francisco, y me daba la vuelta por toda la iglesia haciéndole risitas a cada matacho de esos, ¿sí? Congraciándome así, haciéndole caritas a ver si me ayudaban, ¿sí? Eso es idolatría, ¿sí? Y Dios me convirtió de los ídolos a Dios. Miren este otro pasaje ahí en el capítulo 2 versículo 13. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo actúa en nosotros? Transformando nuestras almas, convirtiendo nuestras almas, quitando todo lo que no sirve y exhortándonos a hacer lo que realmente sirve. Dice en Primera de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la conversión del alma, cuando realmente creemos lo que dice la palabra de Dios. Dice además, los mandamientos de Jehová son rectos. Es decir, la Biblia es recta, apropiada, conveniente, correcta, directa, nos conduce sin temor a desviarnos. Es decir, si queremos hacer las cosas bien, simplemente busquemos en la Biblia cómo las debemos hacer. Y Dios nos lo va a mostrar. Dios nos lo va a mostrar. Y si lo hacemos como Él dice que lo debemos hacer, todo nos va a salir bien. Dice además, los juicios de Jehová son verdad. Ahí al final del pasaje. Los juicios de verdad son verdad, todos justos. Y la Biblia es verdad y nos muestra quién es la verdad. Dice el apóstol Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El mismo Jesús, en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que ese pasaje que acabamos de mirar es impactante. Nos muestra realmente lo que dice la Biblia de sí misma. Hemos escudriñado de ahí 4 frases que son muy certeras. Ya les he dicho, hay millones o hay millonarios americanos que ofrecen millones de dólares a quien encuentre una sola contradicción en la Biblia. Y no la han encontrado, a pesar de que se escribió en un lapso de más de 2000 años, por más de 40 hombres que tenían diferentes profesiones. Había pescadores, había médicos, había recaudadores de impuestos, había todo tipo de profesiones. Hablaban diferentes idiomas, vivían en diferentes partes y todos escribieron sin la más mínima equivocación. Y ya vamos a hablar de eso. La razón es que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que estos más de 40 hombres que escribieron lo que Dios les decía.
Hagan de cuenta, Dios le dictaba al oído a cada uno de ellos. Y ellos con su pluma iban escribiendo lo que Dios les dictaba. Por eso dice toda la escritura, escritura con mayúscula, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa que el hombre de Dios sea perfecto? Ahí mismo lo dice, enteramente preparado para toda buena obra. Por ser un libro inspirado por Dios, si lo leemos, si lo meditamos, si lo guardamos, si lo practicamos, vamos a llegar a ser enteramente preparados para toda buena. Y ahí mismo lo explica. Dice, este versículo nos muestra que el autor de la Biblia es Dios mismo. Él la inspiró, es decir, fue soplada por el aliento de Dios, su Espíritu Santo, a los hombres que la recibieron. Y ahí está en primera de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Timoteo, todos los que escribieron la Biblia, Isaías, Jeremías, Nehemías, todos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron fieles a escuchar lo que Dios les decía y transcribirlo tal como Dios les decía. Y es por eso que no hay ninguna contradicción en la Biblia. Por esta razón es un libro 100% confiable. Miremos este otro pasaje que nos muestra que no es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, alguien no puede decir, pero a mí me parece que lo que dice acá es esto, y que otro diga, no, a mí lo que me parece que dice es esto, ¿sí? La Biblia dice lo que quiere decir, y lo que quiere decir, eso dice. No hay razón para dobles interpretaciones. Solo Dios nos muestra qué quiere decir por comparar la escritura con la escritura, por la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando yo tengo inquietudes, cuando no entiendo algún pasaje de la Biblia, voy y busco otros pasajes paralelos y me dan más y más claridad. Por eso decimos comparar la escritura con la escritura. Cada verdad que está escrita en la Biblia, Dios la confirma en 2, 3, 4, 10, hasta 20, 50 pasajes diferentes. Eso es lo bonito de conocerla, de empezarla a escudriñar y poder navegar por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento comprendiendo cada una de esas verdades. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Miren Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Claro o no claro? Yo lo veo muy claro, sí. Ahora, habiendo visto ya qué dice la Biblia de sí misma, vamos a mirar ahora tres actitudes que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios. Esto es de mucho respeto, ¿sí? Tres actitudes
hacia la palabra de Dios. Y vamos a estar mirando el Salmo 119, versículos 33 y 34. La primera es pedirle a Dios que me enseñe. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. A propósito, ese Salmo 119 es el capítulo de oro de la Biblia. Es el centro de la Biblia. Es un viaje de Dios al corazón del hombre. El Salmo 119 es un viaje también del hombre al corazón de Dios. Cuando tengan tiempito y quieran leer algo que los motive, que los consuele, que los anime, lean el Salmo 119. Ahí está muy claro ese pasaje. Enséñame, oh Jehová. En este capítulo de la Biblia podemos aprender que quien escribe este salmo, que es el rey David, desea que Dios le enseñe sus estatutos. Los estatutos de Dios están en su palabra. El deseo nuestro debe ser el mismo, ser enseñados por medio de la Biblia para conocer a Dios y su voluntad para con cada uno de nosotros. Y de ahí la importancia de que cada vez que vayamos a leer, le pidamos a Dios que nos enseñe. Mire cómo lo dice ahí en el mismo Salmo 119 en el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y en el versículo 26 dice el salmista, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Y ahí en el material tienen una ilustración. Cuando uno desea aprender un deporte, por ejemplo, las artes marciales, es importante la actitud. Es importante la actitud. El maestro de artes marciales no logrará nada con un alumno que no quiere aprender lo que quiere, que no quiere recibir instrucción. Si yo quiero aprender artes marciales, tengo que ir a un maestro y decirle, enséñame, enséñame. Y estar dispuesto a poner en práctica lo que él me quiera enseñar. Dice luego, guardaré tu ley, guardaré tu ley. Dice en el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hay que prometerle a Dios de que lo que Él nos va a enseñar, lo vamos a guardar. La persona que escribe este capítulo hace un compromiso de guardar la ley de Dios. Es decir, de retener la palabra de Dios en su corazón. Entonces, Dios enseña y nosotros guardamos su ley. Y del versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Dios enseña y nosotros guardamos. Mi porción es Jehová, dice en el versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Atesorar, valorar, meditarlas, ponerlas en el corazón. Ahora, volviendo a la ilustración del karateka, siguiendo con las instrucciones, una vez que ese aprendiz de artes marciales tenga la disposición correcta, lo que necesita es retener cada paso, cada enseñanza de su maestro.
debe recordar la enseñanza recibida. Eso es guardar. Tener presente cada enseñanza que me dan y ponerla en práctica. Dice luego, y la cumpliré de todo corazón. Y la cumpliré de todo corazón. De nuevo, podemos apreciar que quien escribe hace un compromiso con Dios. Quiere conocerme. Por esta razón, pide que le enseñe. Él se compromete a guardar la palabra de Dios. Y por último, se compromete a cumplirla de todo corazón. Miren el versículo 112. Dice, en mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y terminando con esa ilustración del karateka, con la ilustración, pues ese aprendiz tiene la teoría, pero nunca va a ser un cinturón negro con solo teoría. Necesitan vivir vez tras vez la enseñanza. Y entonces podrá llegar a ser no solo un buen alumno, sino un buen maestro para otros. Creo que está muy, pero muy claro. Entonces termina ahí diciendo, qué lindo ver el compromiso de un hombre hacia la Biblia. En este caso estamos hablando del rey David. Lo que Dios te enseñe, guárdalo en tu corazón y cúmplelo. Obedécele de todo corazón. Finalmente, Dios ve tu corazón y no tanto cuánto sabes de la Biblia. Eso es lo que Dios mira. Qué tanto la estamos leyendo, qué tanto la estamos guardando, qué tanto la estamos meditando, qué tanto la estamos poniendo en práctica. Termina ahí en la conclusión diciendo, tenemos un libro increíble. Y créanmelo, es un libro increíble. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo le hablo a Dios a través de la oración y Él me habla a mí a través de su palabra. De manera que puedo tener comunicación permanente con Él 7 por 24. Cuando yo estoy en cualquier problema, un simple Dios mío, ayúdame. Eso ya es una oración que retumba en los cielos, ¿sí? Y Dios me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando? Yo voy y busco en su palabra y ahí encuentro el consejo. Es un libro perfecto, confiable, recto, inspirado por Dios. ¿Cómo no valorar este libro? Ahora que entendemos mejor lo que es este libro, el desafío es a entrar en él con una actitud correcta, no solo para tener conocimiento intelectual, sino para conocer de manera personal a Dios y su plan para con cada uno de nosotros. Pídele a Dios que te enseñe. Comprométete a guardar la enseñanza y a vivirla, disponiendo tu corazón para cambiar cualquier cosa que Él te pida. Y todos estos tips, todos estos detallitos, los vamos a ir aprendiendo a través del curso del discipulado. Ese siguiente curso del discipulado se llama Primeros Pasos. Y ahí vamos a aprender a orar, vamos a aprender a leer la Biblia, vamos a aprender a tener una comunión permanente con Dios, vamos a aprender a crecer, vamos a aprender a soportar la tentación, a tratar con el pecado, en fin, tantas cosas que solamente Dios nos puede enseñar a través de su palabra. Bueno,
Los escucho, no sé si tengan alguna inquietud. ¿Tienen alguna pregunta? Con el mayor gusto. Yo tengo una. ¿Sí? Cuando queremos comenzar a leer la Biblia, ¿hay algún orden para, para leerla? A ver, la recomendación que le damos al recién convertido es empiece a leer Primera de Juan. Primera Mm, de Juan. Es un libro que pues, está hacia el final de la Biblia. Juan escribió 5 libros. Él escribió la epístola de San, perdón, la carta de San Juan, la epístola de San Juan, y escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y además escribió el Apocalipsis. Pero el libro más elemental, el más sencillo de entender para cualquier persona que tenga a Cristo en su corazón es Primera de Juan. Entonces empieza a leer por Primera de Juan y luego vas a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí ya te vas a entusiasmar, te vas a enamorar y vas a seguir en el mismo orden: Hechos, Romanos, Corintios, hasta llegar a Apocalipsis. Primero el Nuevo Testamento. Primero el no. Nuevo Testamento en el orden en que está escrito, pero empezando por Primera de Juan. Ahora, si de pronto tienes inquietudes de ir al Antiguo Testamento, puedes hacerlo. Puedes ir, por ejemplo, al Salmo 119. Yo lo leo todos los santos días, ¿sí? Todos los días lo leo y nunca me cansaré de leerlo. Voy a mostrar, tengo papelitos como este, Mm, donde están todos los versículos del Salmo 119. ok. El Salmo 119 está dividido por estancias, es decir, por grupos de 8 versículos: 1 al 8, 9 al 24, 25 al 32. Entonces yo a veces leo 3 estancias, a veces leo 5, y ahí voy marcando. Y si me acaba una columna, paso a la segunda, a la tercera, luego le pongo chulito, luego voy subrayando. Cuando ya esta hojita se vuelve y no puede trabajar más, pues la imprimo otra vez y vuelvo y empiezo. Ujú. Pero todos los días estoy leyendo el Salmo 119. Otra recomendación: lean el libro de Proverbios. Lean el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces puede leer un capítulo al día. El día 1 lee Proverbio 1, el día 2 Proverbio 2, el día 3 Proverbios 3. Igualmente todo el libro de los Salmos. Son libros muy fáciles de entender y que contienen muchísima enseñanza práctica para nuestras vidas. Y ya con el tiempo van a ir a Génesis, Éxodo, Levítico, hasta leer todo el Antiguo Testamento. Y lo van a entender. Lo van a entender porque tienen al Espíritu Santo de Dios morando en sus corazones. Y cuando le pedimos a Dios que nos enseñe, Él a través del Espíritu Santo nos despierta y nos muestra lo que realmente necesitamos conocer. Si está clara la respuesta, no sé. Y muchísimas gracias. Tengo por ahí Claro. otra duda. En la parte donde hablaban de comparar la escritura con de escritura con la escritura, Sí. ¿quiere decir que solo hay un mensaje literal o la escritura, o sea, la escritura es literal o Eh, para cada persona tiene como un mensaje diferente dependiendo de la situación o lo que uno esté afrontando o la guía que uno necesite? O... Siempre llegamos a la misma conclusión, porque es la mente de Dios que no se equivoca. Si tú miras tu Biblia, ahí junto a cada pasaje aparece algo que llamamos referencias cruzadas. Son Sí. pasajes que hablan de lo mismo. Puede que con palabras diferentes, pero la enseñanza es exactamente la misma.
O al final de la Biblia hay algo que se llama la concordancia. Concordancia. Todas las Mm, Biblias lo traen. Esa concordancia está en orden alfabético. Entonces tú buscas la palabra que quieras conocer. Por ejemplo, permanecer. Y él te va a mostrar ahí todos los pasajes que tienen que ver con el tema. Y aquí, ah, a esos pasajes vas a tener toda la claridad que quieras sobre el tema. En la medida ok, que muchísimas escuches, gracias. en la medida que escuches las enseñanzas en la iglesia, vas a ver cómo navegamos por toda la Biblia. Y ninguno de nosotros, los que predicamos, tergiversamos nada, ni hablamos cosas diferentes. Todos estamos enfocados en lo mismo, porque es lo que dice la palabra de Dios, la Mm, mente de Dios. ya. ¿Está claro, José? Sí, pues, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, Fabio, yo, Mediana. sí, me escuchan, ¿cierto? Señora, te escuchamos. Bueno, mi pregunta está más orientada, es como respecto, pues, a la traducción. Yo tengo en mi casa la Reina Valera y efectivamente, digamos que he iniciado también mi proceso de leer, pues, este manual de instrucciones que nos dejó el padre basándome en la Reina Valera, pero tenía una pregunta ahí respecto a la traducción, porque pues obviamente digamos que yo descargué también una aplicación en mi celular y pues esta me permite como seleccionar varias traducciones y pues digamos que hay una bueno, que es esto, algo es una traducción como que yo la he leído, o sea, he leído también la Reina Valera porque yo la tengo en físico, ahí he leído la nueva traducción viviente, creo que se llama, algo, creo que es así, nueva traducción viviente, y pues también digamos que he leído en esta, pero yo sí quisiera saber de pronto, digamos, si la distorsión, o sea, si se distorsiona la palabra de Dios de cierta manera en estas traducciones, pues yo tengo en cuenta que se ajusta es como un poco, pues más como a la época, de pronto pues, pues pienso yo que lo que se hace es como una modificación en algunas palabras. No, mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 18. Dice Apocalipsis 22, 18. Ya terminando, Juan dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué? Amén. O sea, créeme, Dianita, hoy en día la mayoría de las casas editoriales de la Biblia no son de creyentes. Es decir, han hecho de la Biblia un negocio. La última versión confiable es la Reina Valera 1960. De ahí para acá, y lo digo con plena certeza porque lo he comprobado, cualquier cosa que se cambie es distorsionar la palabra de Dios para convertirla en un negocio. Entonces, mi consejo, después de escudriñar esta Biblia hasta la saciedad, es no mires otras versiones. Si quieres, puedes mirar la versión en inglés, que se llama la Biblia King James, ¿sí? Pero es en inglés, pero es lo mismo. O puedes leer las versiones anteriores a la de 1960. Ahí en la primera página de tu Biblia dice antigua versión de Casidoro de Reina 1569.
revisada por Cipriano de Valera en 1602. Otras revisiones, 1862, 1909, 1960. Es decir, esas versiones anteriores son 100% confiables. Lo que han hecho cada vez que han pasado de una versión a otra, y eso no es muy común porque la anterior a 1960 fue en 1909, 50 años después, fue ajustarla al lenguaje de la época, sin cambiar para nada el sentido de cada frase. Son trabajos hechos por grupos de 50, 60 hombres que escudriñan hasta la saciedad para no cometer la más mínima equivocación. Pero de 1960 en adelante empezaron a proliferar cualquier cantidad de versiones. El mercado está inundado de eso. Y coja plática, engañando a la gente. Entonces ese es mi consejo, Dianita, no te dejes engañar, ¿sí? Vale, sí, señor, muchas gracias. Y ahí tienes todo lo que necesitas. Vale, muchísimas gracias. ¿Algo más? Bueno, listos. Entonces, en 8 días nos veremos. Nos faltan 2 lecciones más. 2 lecciones más y terminamos. Manténganse firmes, no desfallezcan. No hay nada mejor que esto para un ser humano. Digo yo que llevo 71 años sobre este planeta, llevo 45 años como profesional, como docente universitario, he andado por todos los lados habidos y por haber. He estado en cuanta cosa el mundo le muestra a uno, movimiento acústico, movimiento de los Rosacruces, el sendero de los maestros, cualquier cantidad de barbaridades. Lo único que es correcto es este camino. Entonces, nos veremos en 8 días. Descansen, tengan una muy buena semana. Buenas noches para todos. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Buenas Hasta noches. mañana para todos. Gracias. Buenas noches.